Saludos y besos en el que sueña ser sapo para Kep Konisek, Santos González, Diego del Tragasables, Master Sato hasta Tehuantepec, Oaxaca, Francisco Javier hasta Coahuila, Eddie, González Pacheco hasta Tula Hidalgo con todo y Milenio, Silver García, Hernán Díaz hasta Tampico, Tamaulipas, Sebastián Soberanis y a Santiago Barrera hasta Popayán, Colombia. A todos ustedes y a toda la banda expulsada, ahí les va una bomba de leche para que humecten su rasposo. Bien dice el dicho que el hubiera no existe. Y bajo esa frase hay que tener conciencia, mucha, porque bien dice la siguiente frase, que el que ignora su pasado está condenado a vivirlo en el presente y a repetirlo en el futuro. Nunca antes se había representado todo eso antes mencionado en un proceso futbolístico, al menos con la selección mexicana en un lapso de tiempo muy corto. En realidad, hay quienes piensan que en este espacio se critica con saña, pero no, se equivocan. Todo es fundamentado y con hechos. Aquí se señala a personajes que no deberían de estar en el Tri porque no se lo ganaron. También se ha hecho énfasis en cómo se trata a la selección, quiénes son los que están becados y toda la sarta de truquerías que los dueños de este equipo hacen para el beneficio propio. Todo eso y más lo hemos mostrado a través de diferentes videos con argumentos. Sin embargo, aún así, lamentablemente, se terminan obteniendo resultados tan nefastos como el de la derrota contra un equipo muy secundario de Estados Unidos en una copa que, en lo dicho, siempre debe ganarse o cuando menos hacer hasta lo imposible por ganarla. Y para colmo, con un Tata Martino que emuló lo que hizo con Argentina, perder 2 finales consecutivas y ser apabullado en su momento. Desgraciadamente, también nos hemos dado cuenta que muchos aficionados son de memoria muy corta y con 1 o 2 partidos bien hechos o medianamente jugados le bailan todo a la selección y hasta toman los mismos argumentos que los comentócratas que, dicho sea de paso, ellos siempre buscan los likes y la lana. Pero lejos de todo eso, una vez más la selección mexicana nos ha mostrado su verdadera cara, la del dinero y la de que muchos futbolistas ya deben de hacerse un lado en este proceso. Este video es muy interesante porque tenemos un poco de todo, desde comentócratas que ya no saben cómo defender a un puñado de futbolistas sin alma, hasta las falsas ilusiones que las masas terminan creyendo como siempre. Es por eso que hoy te presento la maldita decepción mexicana de la Copa de Oro y de casi siempre. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Desde el inicio de este torneo, nosotros hicimos énfasis en una cosa. Los torneos en Estados Unidos siempre buscan la lana y está bien, es su negocio, es su empresa. De la selección, muchos son inversionistas y se hacen cada día más millonarios con este tipo de escenarios. Pero eso no es lo triste, pues no es nada nuevo ni hemos encontrado el hilo negro del tema. Lo más detestable de este asunto es que muchos aficionados siguen ilusionados y están también en su derecho de pensar que México puede ganar algo relevante en su andar con una logística muy pobre, precedido de muchas malas decisiones desde allá arriba y también desde la dirección técnica. Debo dejar en claro que en ningún momento celebro que México pierda, caiga derrotado y todas esas trivialidades que a veces piensan personajes no afines a este canal. Para nada, el hacer una crítica y señalar lo que no tiene sentido en una selección no significa que apostemos a la derrota. De hecho, en lo personal, supuse que México le ganaría a una selección estadounidense alterna B o C, como quieran llamarle, pues la experiencia en muchos de sus jugadores era muy efímera ante una selección A de México que llevó a casi lo mejor que tiene, o mejor dicho, lo que muchos piensan que es mejor. Creí que México ganaría sin problemas y se reivindicaría en lo futbolístico, pero desgraciadamente no fue así. Y es triste porque esto ratifica lo que una y otra vez venimos diciendo. La selección mexicana, en muchos casos, es el equipo de los patrocinadores y de la élite, nada más. Pero esta vez no abordaré esos temas de cómo el talento ha sido olvidado en las canchas de tierra, en el barrio, porque ya sabemos que muchos buenos jugadores que existen entre más de 120 millones de mexicanos viven en la oscuridad y en el olvido. Talentos que bien podrían ser descubiertos si los clubes mexicanos se dignaran a hacer su trabajo y a no tener una escuela de corrupción muy bien articulada desde las entrañas. Por el bien del fútbol, ojalá eso acabe pronto y por fin tengamos jugadores que valgan la pena en algún momento. ¿Y de quién es esperar más que un triste fiasco en un torneo relativamente sencillo por el nivel futbolístico que siempre ha mostrado una Copa de Oro?
Lejos de todo eso, también debo mencionar que no hay que confundirse. Cada torneo tiene un grado de dificultad. Para nada es lo mismo jugar una Copa de Oro, donde los patrocinadores siempre ganan y donde se lleva supuestamente a lo mejor que se tiene, con unos Juegos Olímpicos que además de ser sub-23, casi no venden mucho con patrocinadores, pues para empezar, la marca de quienes maquilan el uniforme no es el mismo que el de la selección mayor, solo para que se den una idea con este ejemplo. Sin embargo, a pesar de todo eso y de dejar en claro que una cosa es la crítica y el señalamiento de lo que no debería de hacerse, a estar en contra de un representativo que lleva los colores del país en su pecho a pesar de ser una selección de una iniciativa privada, con respecto a un torneo olímpico que se pelea diferente a una copa hecha en Estados Unidos que tiene como ganadores a los inversionistas y no al fútbol. La selección mayor mexicana terminó siendo un terrible fiasco, y esa palabra resume todo el aporte de la mayoría de los futbolistas en la cancha ante Estados Unidos. La afición se hizo falsas ilusiones, creyeron que el equipo aplastaría a su rival o de perdiz le ganaría a una selección estadounidense diezmada entre comillas, pero muy inteligente al siempre foguear a sus futbolistas inexpertos, y qué mejor que con un sinodal como el cuadro titular de México, el cual generalmente se sobreestima olvidando por completo que el pasado precede escenas muy aberrantes como esta. Una derrota en una final ante un adversario al cual subestimaron y al que siempre se le debe de ganar. Ese es uno de los peores errores del mexicano, sentirse o verse campeón antes de tiempo sin ponerse a analizar todo el universo de variables que hay en un partido de fútbol. Quienes piensan que por el simple hecho de ser México ya se tiene la copa en la mano sin jugar los partidos, jugadores sobrados, técnicos sobrado y afición, no toda, aclaro, sobrada. Gran pecado que siempre termina cobrando una factura muy cara y ridícula. Desgraciadamente, los patrocinadores y algunos otros padrinos son los que también mueven los hilos en este equipo. Quien se niegue a creerlo ante los argumentos y las pruebas que se han mostrado, siento decirlo, son unos incrédulos. Aunque aquí hay libre albedrío, cada quien se engaña como quiere. Sin embargo, es momento de entender que varios futbolistas de este equipo ya no deberían de ser llamados haciendo mención a un cambio generacional sistemático y en orden. Hace algunas semanas hicimos énfasis sobre el concepto del malinchismo mexicano, un concepto muy claro que nada tiene que ver con la crítica hacia lo que está mal, como muchas veces en este canal hemos señalado. Hay que saber entender bien el concepto que la misma RAE explica para poder captar los mensajes descritos en cada uno de estos contenidos. En ese video mencionamos que no es lo mismo la selección olímpica que la mayor, por muchas cosas, desde patrocinios hasta el hambre que tienen los futbolistas. Mientras en la mayor ya hay jugadores con la milla recorrida, mal que bien en la olímpica hay jugadores jóvenes que desean irse a Europa. Por ende, deben jugar lo mejor posible si quieren ser vistos para probar ese sueño y ser millonarios. Y está bien, cada quien se adapta y busca sus propios intereses. El problema son las formas y las ambiciones desmedidas. Sin embargo, mientras rindan en la cancha, todo lo demás es secundario. Por ejemplo, la selección olímpica ha dado un bandazo importante. Empezó bien, goleando a una triste Francia, pero cayendo contra un rival de mayor nivel que hoy también está en semifinales. Luego se midió ante un rival sin fútbol como Sudáfrica y le pasó por encima a un dinámico Corea. Eso nos ayudó a tener una opinión más certera y a ratificar que vienen de menos a más. Esa es una virtud de este equipo que, dicho sea de paso, tiene cierto futuro. Pero en la mayor hay mucha apatía, mucha flaqueza por jugar al fútbol. Y los resultados hablan. Ahora sí, aquí aplica esa vieja frase de los disquecultos del fútbol que dice: datos, no opiniones. Futbolistas como Carlos Salcedo jamás, nunca deberían de ser llamados a la selección por muchas cosas, pero una de ellas es la falta de humildad y el nulo compromiso con el equipo. Es un tipo que creció monetariamente y también con la fama se perdió. En esta Copa de Oro, en materia futbolística, siempre estuvo perdido en la cancha. Se le fueron muchas marcas y si no hubiera sido por Héctor Herrera ante Canadá, México hubiera tenido más probabilidades de terminar humillado, de olvidarse a llegar a una final que a la postre perdió. En ese juego, Salcedo hizo de todo, hasta fallar un penal que, dicho sea de paso, el Tata Martino lo justificó, diciendo que era solo un tema de confianza.
O sea, que el jugador se sentía confiado en tirarlo, echando a la basura su empoderamiento como técnico y de respetar a los cobradores oficiales de penales. A eso se le suma la bronca que echó en ese partido con los jugadores de Canadá. Estuvo cerca de hacerse expulsar de manera absurda. Su torpeza en la cancha le pasó factura, pero si no somos de memoria corta, sabremos que el comportamiento de este mequetrefe es normal. Así es él, y aún lo siguen llamando. Con Tigres y con la selección ha provocado broncas, se ha hecho expulsar de manera más infame y necesaria. Con Tigres no solo ha regalado goles, sino también ha sido un lastre para el equipo. Con México pasa exactamente lo mismo. Aún así, lo siguen seleccionando. ¿Acaso no hay defensas más responsables y hambrientos de gloria? En la final ante Estados Unidos, Moreno se lesionó y Salcedo tuvo que entrar entre abucheos y un supuesto regaño del cuerpo técnico. Este futbolista entró a la cancha por ahí del minuto 42 del primer tiempo. Salcedo perdió pelotas a diestra y siniestra, incluso en una jugada perdió la bola en la salida, provocando una jugada de gol. Este personaje es toda una calamidad, un tipo sin idea de lo que hace en la cancha. Al cabo, mientras haya dinero y reflector, lo demás viene sobrando. De hecho, fue Salcedo y Edson Álvarez los que perdieron la marca en el gol de Estados Unidos. Carlos Salcedo es la oda a la mediocridad, es un tipo arrogante que siempre se reinventa en el fracaso y que a pesar de eso está en una cuna de oro donde lo protegen y le siguen llamando pese a sus indisciplinas. Esta palabra es muy importante, pues no solo una indisciplina es meter morras al hotel o irse de borracho. También esa palabra abarca desde jugar con un desánimo un partido a valerle riata el compromiso en la cancha. Aún así, hay quienes defienden a este jugador poco profesional. Este punto es importantísimo, pues hay que dejar en claro que uno de los mayores cánceres que hay en el fútbol mexicano, ya sea con los clubes o con la selección, es la cromadera absoluta de jugadores y equipos, de la comentocracia devaluada tradicionalista. Lejos estamos de aquella exigencia general hacia un jugador en el plano futbolístico, desde los fans hasta el cuerpo técnico. Hoy, con algunas palabras bonitas y con 1 o 2 goles o 2 jugadas importantes, ya todos piensan que los jugadores o los equipos son unas leyendas, unos cracks o unos equipazos. Ese tipo de comentarios basura no solo han dañado al fútbol, porque muchos jugadores se agrandan y se la creen cuando han demostrado lo más mínimo en la cancha, cuando menos para mostrar su fútbol, y también son un ejemplo de comentarios tóxicos para la afición. Hoy está muy barata la adulación de los jugadores. Entiendo, hay que ser optimistas, hay que tirarle siempre al 100, a la gloria, y eso debe de ser siempre, pero tampoco hay que ser solapadores del mal fútbol y del mal funcionamiento en la cancha. Ser partidarios del jugamos como nunca y perdimos como siempre, haciendo creer a las audiencias que es una selección sólida, que 1 o 2 jugadores contra equipos como El Salvador, Cuba, Granada, Bahamas o cualquiera de esos equipos de muy bajo calibre del área ya son la mejor selección de Norteamérica o gigante, como muchos ignorantes le llaman. Esas falsas opiniones son el verdadero lastre para apreciar lo que está bien y mal en esta selección. Así se mueven los medios de la selección de Televisa, de la selección de los patrocinadores. También es importante recalcar las justificaciones que hay con respecto a este conjunto. Es obvio que Televisa y TV Azteca deben hablar bien del Tri, aunque también deben criticarlo, pero muy poco. Al final, es un negocio del cual todos ganan cantidades millonarias por este tipo de torneos. De hecho, es momento de esconder este fracaso con un posible resultado positivo en Tokio. Si es que se da, si no, esto sería una hecatombe futbolera y ratificaría la poca responsabilidad de los medios tradicionales con la audiencia por ser los principales promotores de opiniones basura. Hablar bien de la selección mexicana de manera ficticia es como si usted comprara un producto en la tienda, se encuentra con el vendedor y este le baja el sol, la luna y las estrellas, pero cuando se convence y se lleva el producto a casa, se da cuenta que viene defectuoso. Regresa a la tienda a que le expliquen qué pasó y que le reembolsen su dinero o le den un nuevo producto. Sin embargo, le dicen que la garantía no podrá hacerse efectiva. Así es como usted vivirá un capítulo de cómo comprar producto basura. Terminará sintiéndose engañado, le habrán dado gato por liebre.
Eso mismo pasa con las opiniones de quienes supuestamente saben de fútbol, porque esto no es de tecnicismos, tampoco es de ver quién sabe más estadística o táctica. Para opinar de fútbol, muchas veces hay que usar el sentido común. No hay que dejarse llevar por las apariencias y siempre hay que detenerse a analizar las palabras que utilizan estos entes. Cracks, joyas, promesas, los enemesis mexicanos y toda esa sarta de palabrería que solo confunde y engaña a la afición. Todo eso es pan de cada día. Esta selección mexicana ha llegado a su fin, a su tope, no da para más, ocupa un cambio generacional, ya no llamar a jugadores que no valen la pena como Carlos Salcedo, deshacer todo este círculo vicioso de las vacas sagradas y a todas esas caras que buscan los patrocinadores y que ocupan para vender sus productos. Esta segunda derrota consecutiva contra Estados Unidos B, C, D, E, F o como quiera llamarle, es una muestra de que este equipo está en decadencia pura, que es momento de cambiar la temática y el proceso de selección. Y si bien un partido malo no debería de hacer un huracán, entonces, pregunto, ¿hasta cuándo se debe de exigir un buen resultado en el fútbol? ¿Acaso no se compite para ganar? ¿Acaso los futbolistas no se les debe exigir resultados más en un torneo donde la calidad futbolística es paupérrima, por no decir mala? Quienes solapan, justifican y son porristas de los malos resultados son los mismos que viven engañados o en su defecto viven para engañar a los demás en estos menesteres. Hay que ser realistas, este fracaso tiene muchos responsables, desde los jugadores, el técnico, los directivos, es solo la culminación de una mala gestión. Y también de lo sobrado de varios jugadores en la cancha, de tipos como Salcedo quienes solo van a tomarse la foto y a ser protagonistas por nada, de los Pizarro que aparecen 1 o 2 veces al año, de los Eric Gutiérrez que solo juegan porque algún día tuvieron medianamente momentos buenos. Y así muchos. La selección mexicana no solo es la selección de Televisa, sino de las vacas sagradas, esas que serán utilizadas hasta que ya no den más, como en esta ocasión. Hace algunos años, en 2008 para ser exactos, Hugo Sánchez malamente se hacía cargo del combinado nacional en el preolímpico de Beijing. Todos conocemos el desenlace. Los haitianos dejaban fuera a México a pesar de ser goleados. La diferencia de goles mataba al Tri y en esos olímpicos no habría participación. Ante la opinión pública, todos los medios, absolutamente todos, pidieron la cabeza de Hugo Sánchez, pues un año atrás había perdido una Copa de Oro ante Estados Unidos por 2-1 ante una de las mejores selecciones de las barras y las estrellas en esos momentos en Chicago ante 60,000 espectadores. El proceso de Hugo fue muy cuestionado, pues luego de criticar a la Volpe y de estar jode y jode en el Tri, no supo cómo afrontar los momentos más críticos. En el 2008 fue la cereza del pastel. Para muchos, Hugo se hizo responsable y eso estuvo bien. Para otros, Hugo fue un atrabancado y quiso comerse el pastel a mordidas. Con una boca floja, salió con la cola entre las patas, despedido y por la puerta de atrás. Los medios estaban muy felices, pues no aguantaban al macho y a su ego. Ahora, 14 años después, el Tata Martino emuló lo que hizo Hugo, perder una final con Estados Unidos en la Copa de Oro, pero no solo eso, sino sumar 2 finales con derrota consecutivas ante esa misma selección, pero con diferentes jugadores. Una en la Liga de las Naciones y la segunda en este 1-0 que para muchos fue fortuito, pero al final fue derrota. Lo increíble del asunto es que los medios no dijeron ni pío, ni mucho menos pidieron la cabeza del Tata. Comentarios como "están mal", "el juego perdido no es una catástrofe". Otros daban a entender que correr al Tata es una aberración a meses para que empiece el octagonal, olvidando la historia, ignorándola que en otros procesos se han corrido técnicos a media eliminatoria. Es más, hasta se ha jugado con interinos, recordemos al Buse o al Tuca en su momento. La realidad es que Gerardo Martino tiene gran parte de responsabilidad en este fracaso como Hugo en su momento. Solo que la diferencia es que 14 años después, la prensa palera y todo su séquito de triviales les encanta cromarle las bolas al chango, tratando de ser solapadores y de hacer ver una falacia con respecto a este entrenador que realmente se equivocó en los cambios. En la selección de jugadores, aunque quizá tenga cierta justificación con aquello de que gente de pantalón largo pone a los futbolistas para vender un poco más.
El Tata precisamente salió a decir que México había jugado mejor fútbol y que las 2 finales que perdieron fueron gracias a los balones parados, y que en realidad, a pesar de las derrotas, no había manera de cambiar la filosofía. Además de que si México hubiera sido superado futbolísticamente en la cancha, habría que someter un cambio de idea o detenerla en el análisis. O sea, que para el Tata no hay nada que cambiar y que no es ninguna catástrofe perder 2 finales. A eso, Hugo Sánchez salió a pedir su cabeza como cuando lo hicieron con él hace 14 años, y en realidad no es por justificar a Hugo Sánchez, pero en este momento ya no se mide con la misma vara como ayer. Hoy se justifica a quien también es responsable de las derrotas importantes a las que ya no hay manera de encubrir. La derrota ante Estados Unidos es un fracaso dantesco que podría ser borrado con una gran actuación del trío olímpico. A eso le apuestan los de arriba. Este ejemplo entre lo que sucedió con Hugo y el Tata es muy puntual, pues desmenuza el doble discurso de los medios paleros, y quienes no miden con la misma vara solo jalan agua para su molino cuando les conviene. Estas 2 derrotas deben de simbrar a quienes dirigen a la selección, que de milagro esta Copa de Oro no dio un boleto a las confederaciones. Y a pesar de que no se ganó nada más que un florero, se perdió en el orgullo, y quienes ganaron más fueron los norteamericanos, pues para su oncena de jugadores novatos fue una prueba más para seguir creciendo en su fútbol. Esta es la realidad del fútbol mexicano, la cual muy pocos se atreven a aceptar. Es triste, pero muy cierta, con jugadores agrandados, directivos como cerdos hambrientos tras el dinero, con una muy indeseable gestión, con argumentos desatinados del técnico y con la televisión maquillando la crítica. La selección mayor ya dio todo lo que tenía que dar, en un estado de decadencia absoluta. Sin argumentos en la cancha y solo pensando en el dinero, estarán listos para volver a recorrer la milla en el tan mentado octagonal. Con un miserable nivel de juego, donde no clasificar al mundial en la cancha sería un total despropósito y solo ratificaría que es un producto altamente sobrevalorado, donde cientos de miles de mexicanos en el otro lado esperan tomar un pedacito de su tierra. Engañados por un fervor efímero, por un producto totalmente echado a perder en todos sus aristas. La selección mexicana es y será, al menos por ahora, la gallina de los huevos de oro que seguirá dando sus frutos en Estados Unidos. Gane, pierda o empate, porque al final muchos mexicanos son de memoria corta. Por eso ya no espanta que se repita la historia una y otra vez. Pero dime, ¿este fiasco mexicano ya estaba presupuestado o realmente se necesita cambiar todo de tajo pensando en el Mundial de Qatar? ¿Eres de los que viven engañados por los medios paleros de siempre? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.